Ya hemos dado la bienvenida, nos faltó a 2 personas. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Bienvenidos, sean todos bienvenidos. Fíjense que hoy vamos a estudiar la palabra del Señor allá en la carta a los Filipenses. Ya el hermano le dio lectura. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. En un contexto, amados hermanos, vemos cómo el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. No estaba él de vacaciones, ni mucho menos estaba él en su casa y dijo, pues no tengo suficiente tiempo y voy a escribir a los hermanos a Filipos. No es así. El apóstol Pablo, allá pagando el precio por causa del evangelio, él estaba en la cárcel. Pero desde la cárcel él estaba manifestando la humildad que el Señor había hecho en la vida de él. En otras palabras, Pablo estaba gozoso dentro de la cárcel. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos desarrollando el tema. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, las mismas palabras que el apóstol Pablo expresó a nuestros hermanos, a los filipenses, son las mismas palabras que el Espíritu Santo va a decirles hoy en esta tarde. Quizás hace un poquito de calor, hermanos, quizás estamos un poquito sofocados, pero es tan importante la palabra que nos va a alentar mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. El Espíritu Santo conoce la necesidad que nosotros traemos. Yo le pedí mucho al Señor porque todos en algún momento traemos problemas, quizás hijos rebeldes, quizás una mala relación con nuestro cónyuge, quizás un desempleo, no lo sé. Hay muchos motivos del cual nosotros podemos venir y nos presentamos delante de Dios muchas veces con el alma agobiada. Le pedí al Señor sabiduría para poder edificar no solo a uno, sino a toda la iglesia. Y es tan importante que estemos edificados siempre para que podamos enfrentar la vida, podamos enfrentar este mundo. Ahora, nosotros en algún momento caemos, ¿verdad? Como lo fue el profeta del Antiguo Testamento, Elías. Elías cayó en un momento en una etapa de debilidad. No es que seamos débiles, pero muchas veces vivimos en un cuerpo que todavía traemos secuelas del pecado y nos debilitamos. El problema no es caer. El problema es que siempre nos mantenemos en el suelo. Por eso ahora, mediante el Espíritu Santo, convierte tus derrotas hoy en este día en una de las grandes victorias mediante la sangre de Jesucristo y mediante este mensaje. Quiero hacerles esta pregunta a cada uno de ustedes y piensen en esto. ¿Por qué se pierde la paz? ¿Por qué creen ustedes que perdemos muchas veces nuestra paz con el Señor? ¿Qué es paz? Paz es estar unido bajo la voluntad de Dios, bajo los términos de Dios. Pero ¿por qué se puede perder nuestra paz? La respuesta es tan fácil, porque tenemos pensamientos muchas veces pecaminosos que nos llevan a separarnos de Dios. Por ejemplo, el odio. El odio, ¿qué produce en nosotros? No podemos tener paz si nosotros odiamos a los demás. No se puede. O si tenemos rencor hacia alguien o algo, tampoco se puede. La envidia, la avaricia,
la codicia, el orgullo, el ego. Todas esas cosas son pensamientos que muchas veces lo ponemos a práctica y eso nos lleva a desconectarnos de Dios. Eso nos lleva a perder nuestra paz. De una u otra manera tenemos que fortalecernos, trabajar con eso y que la paz de Dios venga una vez a nuestra vida. Tenemos que entender claro que el pecado destruye. No solo nos hace daño en algunos momentos, no, el pecado nos destruye y más cuando nosotros no se lo dejamos a Dios. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dijo David. El pecado aún daña nuestros huesos, no los miramos, pero los hace. Ahora, el apóstol Pablo lleva a cada hijo de Dios a que pensemos como Dios quiere que pensemos, como realmente debemos de pensar. Las consecuencias de no tener paz ha llevado a muchas personas a pasar el estrés, como le dicen muchos, ¿verdad? La ansiedad, pensamientos que a veces nos atañen, pensamientos que a veces nos lleva a nosotros a ya no creerle a Dios. No con nuestro vocabulario, sino con nuestra actitud. Incluso han llegado personas a caer en depresión. O sea, eso es el siglo en que vivimos. La gente vive rodeado de estrés, vive rodeado de ansiedad. Eso es el mundo que ofrece, es lo que ofrece realmente, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿cómo podemos nosotros vivir en esa depresión? No somos llamados a vivir en esa depresión. ¿Por qué? Porque caemos en la incredulidad. Dios aborrece a los incrédulos y más nosotros como hijos de Dios, conociendo la verdad, tenemos que aprender a creerle a Dios, a no ser incrédulos. Y quiero que piensen en esto, meditemos en esto. Dios nos manda en la palabra de Dios a que confiemos en Él. Pero ¿por qué no confiamos realmente en Él? ¿Por qué realmente no confiamos? Si Dios nos dice, verá, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué a veces no creemos ese texto? Lo quiero ilustrar. Hace poco le comentaba a un hermano y le hice esta pregunta. ¿Tú confiarías si una persona al cual tú no conoces viene a tu casa y te diga, préstame tu carro porque se me dañó el mío y necesito ir a comprar la pieza? ¿Darías tu carro? No, pues no lo voy a dar porque no lo conozco. Bueno, cambiemos la pregunta. ¿Darías tu carro a tu hermano? Y ya le mencioné al hermano, al cual tú ya conoces, sabes dónde vive. ¿Darías tu carro para hacer la misma obra? Pues sí lo daría. ¿Por qué? Porque es mi hermano y lo conozco, sé dónde vive. De la misma manera es nuestro Dios con nosotros. Cuando confiamos en el Señor es porque nosotros ya lo conocemos. No en su máxima expresión, pero sí conocemos algo de nuestro Dios. Una anécdota rápidamente. El año pasado nos quedamos, bueno, me quedé sin trabajo, ¿verdad? Como casi todo el tiempo. Me quedé sin trabajo y tocaba hospedar a unos hermanos. Y muchas veces dice uno, pues no la voy a hacer, pues son varios y pues ¿cómo le hago? Bueno, Gálatas capítulo 6, versículo 10, ¿verdad? Que hagamos bien y mayormente a los hermanos en la fe. Que nos ayudemos mutuamente uno con nosotros. Bueno, el mandato de Dios es que nos ayudemos como hermanos en la fe. Entonces pensé en ese texto y bueno, y como dicen en México, donde comen uno, comen dos. Hermanos, pues sean bienvenidos. Pues a ver cómo le hacemos. Pero llega el momento donde uno decae, uno tiene sus debilidades. De repente me quedé sin trabajo, de repente ya llevaba una semana y dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Voy a pagar mi renta la otra semana y ya no me va a alcanzar para poder comprar más comida, pues son varios y se me hace a mí injusto que yo vaya a comprarme una pizza para mis hijos y que todos los demás estén mirando. O sea, no puede ser posible, no puede ser así. Y me llevó a mí a despertarme 2, 3 de la mañana y pensar cosas, a divagar la mente. Y cuando
Me desperté 3 de la mañana, dije, esto no es normal, hay algo que está quitando mi paz. Me levanté para ir a orar y cuando iba, tenía que pasar por la cocina, cuando iba vi el frutero que se estaba pudriendo una manzana y una mosquita de ahí, ¿verdad? Veo el otro frutero lleno de plátanos, había galletas, abro el refri, veo carne, veo leche. Entonces, nada nos hacía falta, todo estaba ahí. Y me quedé pensando en qué estoy desgastando yo mis pensamientos, 2, 3 de la mañana, en vanidad, algo que no tiene sentido. Y me hice esa pregunta, ¿qué me ha faltado a mí en estos días? No me ha hecho falta nada, soy bien bendecido. Pero ¿por qué caigo en esa decadencia de pensamiento? Porque estoy aceptando lo que mi corazón muchas veces me está dictando. Y no es así. Nosotros, desde esa manera yo aprendí algo y dije, oh, el Señor es bien grande. El Señor no nos deja, realmente no nos deja, no nos desampara. Pero, ¿cómo nosotros podemos ir conociendo a nuestro Dios? ¿Cómo podemos nosotros conocer la mente de Dios, los pensamientos de Dios? Conocer es obedecer lo que nosotros oímos de Él. Cuando Dios nos demanda sus mandamientos en haz esto, y lo ponemos a práctica, conocemos realmente el sentido, por qué nos lo está diciendo Él. En la obediencia nosotros conocemos la mente de Dios. Ahora, si nosotros no aprendemos a conocer a nuestro Dios, cómo Él mira la situación, cómo Él dirige este mundo, cómo Él dirige nuestra vida, si nosotros no conocemos esto, vamos a caer en algún momento en incredulidad. Ahora el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 4, dice, regocijaos en el Señor. En otras palabras, alégrense, gócense en el Señor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y eso es lo que dice nuestro Dios hoy en este día a cada uno de nosotros. Gócense en el Señor. No importa la situación en que estés pasando, no importa los problemas que nosotros estamos enfrentando, gózate en el Señor. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, los textos están llenos, ¿verdad?, de los apóstoles en el gozo del Señor, el gozo. Incluso uno de los frutos del Espíritu también es el gozo del Señor. Eso es el sentido de entender qué es gozar, pero no podemos añadir nosotros más tristeza a nuestra tristeza. Imagínense estar triste y venir con más noticias tristes y estar desanimado o querer solucionar nuestra tristeza viendo telenovelas, viendo películas. Muchas veces seguimos tristes porque realmente así lo queremos. Nuestro Dios nos dice, alégrate, pero ¿por qué nos debemos de alegrar? ¿Por qué debemos de gozarnos en Él? Cuando Nehemías leyó la ley de Dios allá en Nehemías capítulo 8, el pueblo de Israel se puso triste porque hablaba de la palabra de Dios contra sus vidas. ¿Y qué le dijo Nehemías? No se entristezcan, no se pongan tristes, porque el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Cuando nosotros aprendemos a gozarnos en el Señor, esa manera es donde nos fortalecemos en Él. Por ejemplo, nosotros podemos estar desanimados. Algunos que les gusta cantar, la Biblia dice, ¿verdad?, que el desánimo, ¿verdad?, no es bueno. Canta alabanzas a Jehová, dice un canto. Si nosotros no sabemos cantar, órale a Dios, ponte de rodillas y pídele a Dios, dile, ¿verdad?, lo que estás pasando. A nosotros, otros que nos gusta visitar, ¿verdad?, hermanos en la fe, visita a tu hermano de alguna otra manera te va a aconsejar, y muchas veces Dios está usando a ese hermano para hablarte, para animarte. Visita a tus hermanos. Hay un canto que me gusta también, dice, cuando estés cansado y abatido, ¿qué? Dilo a Cristo, Él es tu amigo fiel. Tenemos que aprender el gozo. ¿Y qué más dicha de entender el gozo sino en la palabra del Señor? El Salmos es bien precioso, amados hermanos, visitas. El Salmos es bien precioso. A veces nosotros no podemos
querer entender las doctrinas si nosotros estamos agobiados. Primero tenemos que aprender a gozarnos. El Salmos, capítulo 100, acompáñame en su Biblia para que el 103, Salmo 103, habla sobre las alabanzas al Señor. Por ejemplo, versículo 1 dice, alabanzas por las bendiciones de Dios. ¿De qué manera se fortalece nuestra vida en el Señor? Diciendo estas palabras, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿De qué manera podemos venir agobiados, pero estar en la palabra salimos más fortalecidos? Muchas veces lo sofocante que es la vida, el estrés, las presiones de los demás, venimos y a veces ya no queremos seguir hacia adelante y venimos y lo dejamos todo en la mano de Dios. Leemos, cantamos y cuando menos lo esperamos decimos que se vengan los demás problemas. Aquí vamos a aguantar para más, vamos a seguir resistiendo. Pero no es el poder de nosotros, no es nuestra voluntad, sino la obra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Eso nos lleva a nosotros a fortalecernos. El Salmos 23, texto conocido de todos nosotros, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Y seguimos leyendo y dice la Biblia, y aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré. Es Dios hablándonos a nuestra vida mediante la palabra. El Salmos 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En otras palabras, ¿de quién voy a tener miedo? Si Jehová es nuestro socorro. Jehová es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nos dice también el Salmos 46. Creo que si estamos agobiados y nos metemos a la palabra, creo que con media hora tenemos suficiente para levantarnos y ponernos de rodillas frente a cualquier adversidad. Tenemos ya las armas puestas. No podemos nosotros ignorar y seguir siendo atacados por el enemigo. Nosotros hemos vencido mediante la fe en Jesucristo, no por nuestra cuenta, sino por la obra milagrosa que hizo nuestro bendito y Salvador Jesucristo hace 2000 años aproximadamente. El problema es que carecemos de la palabra de Dios, caemos en una ignorancia. Regresando al capítulo 4 de Pablo a los Filipenses, gócense, dice, siempre os digo, regocijaos, y ahí es un mandato, ¿verdad? De gózate. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Imagínense decir soy cristiano, imagínense decir soy discípulo del Señor y estar más triste que el mundo. Imagínense estar más agobiado que la vida de un incrédulo. No está bien. Podemos caer, sí, pero no es correcto delante de Dios, porque nosotros somos llamados a mostrar la bondad de Dios. El entender que el Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez es un motivo de gozo. Quizás algunos de ustedes, ¿verdad? Y yo puedo decir, ahorita hay calor, pero sé que tarde o temprano Dios un día vendrá y quitará todo y realmente nos dará un clima tal y como nosotros no lo podemos entender. A veces pensamos cosas que Dios tiene preparado mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios tiene preparado grandes promesas para cada uno de nosotros, y el pensar que Dios vendrá por segunda vez y que realmente hemos entendido el Evangelio de Dios nos anima a seguir hacia adelante y a mostrar
lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, no que las tinieblas nos siguen atrapando, sino que nosotros mostremos y digamos, no con hipocresía, sino como el apóstol Pablo, goces en el Señor. El apóstol Pablo, diciendo esas palabras de gozo, animando a los que estaban libres, hablando en la carne. El que estaba en la cárcel, animando al que estaba en libertad. ¿Por qué no debería ser al revés? Porque el Espíritu Santo nos habla que a pesar de las adversidades nosotros podemos tener gozo. Ahora, el decir que Jesucristo va a venir, eso nos da aliento. El entender que Jesucristo murió por nosotros y que nos restituyó es un motivo de mirar atrás, mirar la cruz y decir, Señor, me has rescatado, nos has dado la victoria. Solo tenemos que resistir, solo tenemos que soportar quizás unos meses, quizás unos años, quizás unos días o quizás unas horas. Está en el plan de Dios que se haga su voluntad. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. En otras palabras, no se preocupen. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor Jesucristo lo dijo también allá en Mateo capítulo 6. Acompáñenme para que lo podamos leer juntos. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahí de los gentiles se refiere al mundo. El mundo intenta buscar los placeres de este mundo. El dinero, ¿verdad? El afán a este dinero, a hacer dinero, a querer tener una grande casa, a querer tener proyectos, a querer tener ranchos. El mundo siempre busca eso. Dios dice, no, el mundo es lo que va a buscar. Pero la respuesta nos lo da, ¿verdad? El versículo 33 sobre cómo podemos nosotros quitar ese afán. Llevemos a una pregunta eso, ¿cómo podemos quitar nuestro afán? Pero Dios dice, no se afanen. Ahora, ¿cómo podemos quitar ese afán? La Biblia dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nosotros tenemos que comprender lo que nuestro Dios dice. Busca primero el reino de Dios. Al decir, Señor, pues no tengo trabajo, pero quiero buscarte, ya tú vas a proveer. El Señor se goza con los que se gozan. El Señor se alegra con los que confían en Él. Timoteo, verán la carta a Timoteo, dice también, mientras haya sustento y abrigo, estemos contentos con eso. A veces nosotros queremos que Dios supla lo que nosotros queremos. No, no es así. Dios suple conforme nosotros lo necesitamos. Quizás a lo mejor no tenemos suficiente dinero, pero en la mente Dios sabe que no lo necesitamos.
Quizás a lo mejor nosotros no tenemos 10 casas, como mucha gente, pero quizás Dios nos ha bendecido con una para vivir. Aprendamos a depender de Dios todos los días. Aprendamos a entender cómo el Señor daba el alimento al pueblo de Israel, el maná del desierto. ¿Por qué ellos solamente tenían que juntar cada día? ¿Por qué ellos no podían juntar 2, 3 días y guardarlo? Porque el Señor dijo, en otras palabras, ¿verdad? Aprendan a depender de mí todos los días. De esa manera nosotros tenemos que depender. El salmista David, me gusta cómo dijo esas palabras: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios, en su soberanía, en su amor y su misericordia, no nos ha dejado y no nos va a dejar si nosotros vivamos conforme su voluntad. Allá en Deuteronomio 29 en adelante habla cómo el pueblo de Israel, ni aún sus vestiduras en 40 años se desgastaron, ni aún sus calzados en 40 años caminando en el desierto se desgastaron. No necesitaron ellos sembrar maíz para poder comer esos 40 años. Dios los estuvo una vez más, todos los días. El Antiguo Testamento está para que nosotros vemos el poder de Dios, la grandeza de Dios, y para poder entender que no solo de pan vive el hombre. Ahora, versículos 6 de Filipenses dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que presentarlo a Dios toda nuestra inquietud. A veces sí, somos hombres, ¿verdad? Somos humanos, caemos en debilidad, pero Dios dice: preséntamelo, déjamelo a mí. Presentar a Dios en toda oración. Miren, yo le preguntaba a mi esposa en esta mañana, le digo: oye, ¿sabes qué significa fiel? ¿Qué entiendes tú por fiel? Y dice mi esposa: pues no sé, bueno, la palabra fiel es digno de confianza. En otras palabras, si yo tengo una petición, un dolor, un sufrimiento, quizás mi amado hermano no me va a entender, quizás mi vecino no me va a entender, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo puede entender. Él lo puede entender, y la palabra digno de confianza no es como nosotros, que a veces nos dicen algo: mira, me pasó esto, y rápidamente puedo ir con el hermano: mira lo que le pasó a la fulana persona. Entonces, no hay esa seguridad de que la persona se lo va a guardar. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios no va a venir y me va a decir: mira lo que tu mujer hizo, ¿verdad? Habla con... No, Dios en su amor y su misericordia mantiene esa fidelidad. Porque Él es fiel, Él es leal, Él es justo en todos sus caminos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La Biblia nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Todo lo que nos estorba, todo lo que nos quita nuestra paz. Dejárselos a Dios. Dilos a Dios y créelo, ¿verdad? Y hay que aprender a confiar. Decirle, pedirle, es creerlo. Pedirle conforme sea su voluntad. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 en adelante dice que nuestro Señor Jesucristo nos entiende. ¿Por qué nos entiende Él? Porque Él, manifestado en ser humano, entendió el dolor. Jesucristo entendió el sufrimiento. Él sufrió mucho más que Job. Job, vimos a un hombre temeroso y apartado de Dios, que la sarna, ¿verdad? Desde la punta de sus pies a la coronilla era cubierto por la sarna maligna de Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo experimentó mucho más que eso. Mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 39 en adelante, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo
padeció allá en el Getsemaní. La palabra Getsemaní es presión, era el lugar donde presionaban a las aceitunas y poder extraer el aceite. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo fue, ¿verdad?, prensado de todo el pecado de la humanidad, de todo lo que nosotros hemos hecho contra Él. En ese texto vemos a nuestro Señor Jesucristo una metáfora, ¿verdad?, de versículo 42, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que me quiero centrar es en el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nuestro Señor Jesucristo sudó sangre. ¿Quién de nosotros ha sudado sangre aquí? Nadie. En el estudio de la ciencia, ¿verdad? Eso se llama hematohidrosis. Es un sudor de un estrés excesivo. Cuando hay personas llegan a un estrés donde ya no pueden más, pueden sudar sangre. El Señor Jesucristo pasó todas esas persecuciones. Él fue presionado de esa manera que tuvo que sangrar sangre. Entonces, Él entiende todo lo que nosotros pasamos. A veces nos sofocamos por cosas que a veces no tienen sentido. Y aún así el Señor nos comprende. Y cuanto más si vivimos una aflicción, si no hay dolor más grande que Él pudo experimentar. Él experimentó todo ese dolor. Ahora, regresando a Filipenses, capítulo 4, versículo 6. En toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. A veces nosotros venimos y queremos solamente pedirle a Dios, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Nuestro Dios espera mucho más que eso. Acción de gracias. Como les pregunté, ¿qué nos ha hecho falta a nosotros desde el primer momento que decidimos servir a Dios? ¿Nos ha faltado comida? ¿Nos ha faltado ropa? No, hemos sido bendecidos. Muchas veces a mí me ha tocado donde pues en la mañana me quedé dormido, me fui a trabajar y cuando llego en la tarde ya veo la mesa servida, la comida está listo todos los días. Eso es la fidelidad de nuestro Dios. Nuestra fidelidad, llegamos y vemos la mesa llena de comida. Bueno, yo no pude en la mañana dedicarle el tiempo a Dios, pero hoy en la tarde veo la fidelidad de Dios ahí. Es grande la fidelidad de Dios, es inalcanzable, no lo podemos comprender. Pero cuando vayamos obedeciendo al Señor nos lo va revelando y el perfecto amor echa fuera el temor. Vamos hacia adelante al supremo llamamiento, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado. Entonces, el Salmo 91, estaba hoy pensando en la mañana, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. No nos despeguemos del Señor, ¿verdad? Si tenemos un corazón que está haciendo no la voluntad de Dios, tenemos que arreglarlo para venir a paz con el Señor. La paz con Dios es diferente a la paz de Dios. La paz con Dios es todas personas que no han creído en el Evangelio, son todas aquellas personas que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor. Eso es la paz con Dios, cuando nos ponemos a cuenta con Dios. Y la paz de Dios es la tranquilidad, el carácter de Dios en nuestra vida. Son cosas muy diferentes. Entonces, el versículo 7, y la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento. La palabra sobrepasar es por encima de todo. Por encima de toda la mente humana. Yo no comprendo cómo hay personas bajo el cáncer, personas que he oído pláticas, ¿verdad?, que dicen, no, esa persona está de cáncer, tiene cáncer y se está muriendo. Y hermanos en la fe que dicen, pues ya voy a mi verdadero hogar. Pero si el cáncer lo anda desgastando, sí, pero la mente ya no está puesto en la enfermedad, ya la mente ya está puesto en Cristo. Los ojos de aquellos hijos de Dios ya no están puestos al sufrimiento de esta vida, ya están diciendo, ya me queda poco tiempo para ir a mi verdadero hogar.
Es una paz que nosotros no podemos entender. Pablo en la cárcel, ¿quién puede estar feliz en la cárcel? Nos invadimos con solo que la ley de inmigración ha entrado y nos llena el temor, y ni siquiera es contra nosotros, ni siquiera nos ha hecho nada, y caemos a pensar cosas que a lo mejor nunca van a pasar. Pero paz, como el apóstol Pablo, es la paz que el Espíritu Santo intenta transmitir, intenta que nosotros entendamos. Nuestro Dios está interesado que sus hijos disfruten la paz. Dios es un Dios de gozo, es un Dios de paz, y eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero muchas veces nosotros no entendemos. La paz de Dios, hay una historia que leí sobre un rey que quería que le dibujaran el mejor cuadro que le transmitiera paz. Quiero que hagan un dibujo y el mejor pintor que me transmita la paz, le voy a recompensar. Todos fueron haciendo sus dibujos y quedaron dos dibujos para pelear el primer lugar. Uno de los dibujos fue un mar con el horizonte, el sol, una luna que transmitía ahí la claridad del agua y bueno, una belleza. Y el otro dibujo, todo lo contrario, la lluvia, relámpago, y sobre eso una cascada que caía, ¿verdad?, del agua que había hecho el creciente, y veo yo en ese dibujo, ¿verdad?, el río cayendo, pero hay un pajarito en un nido bajo esa cascada. Y dijo rey, bueno, creo que lo que mayor me satisface a mí es ese dibujo, es donde está el pájaro. Pero ¿por qué si esto se mira bonito? No, es que la paz no consiste en estar en una habitación sin ruido. La paz no consiste en estar en un cuarto ahorita con mi aire acondicionado y ahora tengo paz. No, la paz es estar bajo la adversidad, va a estar bajo los problemas y nosotros estar tranquilos. Eso es paz. Paz es como lo que dicen ahorita, viene una recesión aquí, ahorren lo que tengan que ahorrar, hagan lo que tengan que hacer. Bueno, eso es verdad. Quizás puede venir y las guerras están viniendo. Vemos cómo se están agarrando otros países, cómo inmigración está sacando más, nos están mandando videos, pero la paz es, hágase su voluntad, Señor. Dice la Biblia que todos los que somos hijos de Dios, todas las cosas que obran para bien. Todas las cosas obran para nuestro propio bien. No lo comprendemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios intenta transmitir a cada uno de nosotros. La paz de Dios es lo que anhela el Señor darnos a nosotros. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Pero por la gracia del Señor, ¿verdad?, podemos ir entendiéndolo poco a poco. Por ejemplo, Esteban, cuando estaba siendo apedrado, él miraba los cielos. Él estaba puesto los ojos en Dios. Él estaba siendo apedrado y ¿qué decía? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta, dice, recibe mi espíritu, puesto los ojos en Jesús. Incluso, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, bajo el dolor, bajo el sufrimiento, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Era hipocresía lo que Él decía? No, eso era paz, la verdadera paz que Él nos estaba dando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que paz es estar tranquilo, es estar bajo la mano de Dios en medio de la adversidad. Meditemos en eso. Hay un texto allá en la segunda carta a los Corintios, ya para ir culminando, capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo, de la misma manera, y nosotros podemos aprender esto de las palabras, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
Está permitido caer, ¿verdad? Pero levantarse es una obligación. Levantarnos, ¿verdad? De donde podemos estar ahorita en algún problema, levantarnos es una obligación. Y lo vamos a hacer solo mediante nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora quiero concluir con esta pregunta. Y piensen en eso. ¿Dónde está tu confianza? ¿Está tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿O está tu confianza en los demás? ¿En todo hombre? El hombre miente, el hombre propone, el hombre es engañado, engaña y es engañado. Y maldito el hombre que confía en otro hombre. La psicología, la psiquiatría no pueden darnos la paz como la paz que ofrece nuestro Señor Jesucristo. La paz solo viene de Dios, solo viene de arriba. La invitación a todos aquellos que no se han puesto a cuentas con el Señor, dice la Biblia, no hay paz para los impíos. Impío es aquel que realmente no está dispuesto a servir a Dios con todo su corazón. No hay paz, no hay tranquilidad. La vida va a seguir atacando el pecado, va a seguir atacando a Satanás, va a seguir atacando. Y si no tenemos a Jesucristo, estamos vencidos. Convierte tus victorias en este día, tus derrotas en unas grandes victorias. Solo Jesucristo nos otorga la paz. El pecado, no permites que el pecado te siga destruyendo. No permites que el pecado te siga quitando tu paz, que ya no sabes qué hacer, qué decisiones tomar. Déjaselo a Cristo. Juan capítulo 27, nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Dice, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Esa paz la ofrece Jesucristo a cada uno de aquellos que no han puesto su confianza en el Señor. Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso, amados hermanos, eso es el verdadero reposo que nuestro Dios nos ofrece. El verdadero reposo que nuestro Dios ofrece es la confianza que podemos depositar con todo nuestro corazón. Pensemos en esto. Si no estamos en paz con nuestro Dios, hoy es el día para que puedas venir a Jesucristo. Y como dice el canto, ven sin tardar. Él está dispuesto de ayudarte. Él está dispuesto a darte sabiduría en todo lo que hagas. Pero depende de ti el aceptarlo o el rechazarlo. Que el Señor los bendiga.